Bienvenidos todos, de verdad es un gozo para mí poder compartir esta mañana con ustedes. ¿Cuántos fueron bendecidos el domingo anterior con la palabra del Señor? Amén. Cómo Dios nos está hablando, y déjeme decirle, la serie de mensajes que se viene, la continuación, ¿no? Porque estamos retomando el estudio de Isaías. Cada vez esto se pone más y más tremendo, amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces vamos a ir al libro de Isaías y vamos a continuar lo que el Señor ha estado hablándonos. Estamos haciendo un estudio secuencial del libro de Isaías. Tratamos de hacerlo capítulo por capítulo. Conozco pastores que hacen estudios versículo por versículo. Es una manera muy bonita del estudio. De por sí Isaías es un libro grande y hacerlo así nos tomaría todavía muchísimo más tiempo, ¿no? Pero estamos haciendo un estudio panorámico de cada capítulo y hemos llegado ya al capítulo 13 de Isaías. Vamos a ir a Isaías 13. Generalmente nos movemos entre dos pasajes o entre dos porciones de la Escritura para que usted sepa tener abierta su Biblia en el lugar donde vamos a estar la mayor parte del tiempo. Entonces vamos a poner en Isaías 13 un marcador porque vamos a estar allí, Isaías 13, y también va a abrir el libro de Daniel capítulo 1, ¿ok? Usted puede moverse entre esas dos porciones. Vamos a estar trabajando el día de hoy. Vamos a leer otros versículos, otros pasajes, pero usted puede estar allí entre esas dos, y el resto de versículos usted los puede anotar y los puede ir leyendo en la pantalla. Amén. Yo también estoy poniendo mi marcador aquí. Okay. Daniel y el capítulo 13 de Isaías. ¿Ok? Isaías 13. Daniel 1. Vamos a ir desde el capítulo 1. Amén. Padre Celestial, tú eres el que hablas a través de tu palabra. Y aquí estamos, Señor Dios. La exposición de tu palabra alumbra, Señor. Seas alumbrando, Dios. Nos ponemos bajo tu palabra, no encima de ella, Señor Jesús. Que tu palabra nos lea a nosotros, que tu palabra nos escudriñe a nosotros, y que tu palabra sea limpiando por la sangre de Jesús y por el poder de tu palabra. Seas limpiando, Señor Dios, dándonos entendimiento y conciencia, Padre, de lo que somos en ti. Gracias por recordarnos que somos un pueblo muy amado y que hay un propósito de gloria para nosotros. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Amén y amén. La semana anterior vimos el capítulo que nos habíamos saltado, Isaías 10, nos habíamos saltado ese capítulo, y porque quería, juntamente con la iglesia, el último domingo, ver Isaías 11 y 12, que era acerca del comienzo sobrenatural del Mesías, un comienzo humilde, un comienzo que Isaías lo dice como una ramita pequeña. ¿Qué tiene de especial una rama pequeña? Entonces yo quería empezar con eso para luego retroceder al contraste con el capítulo 10 de Asiria, que habla acerca de Asiria. Asiria, vimos en la semana pasada, es un siervo de Dios, pero que no entendió que era un siervo. Su independencia, su orgullo, le llevó a creer que lo que él hacía, lo hacía porque él tenía el poder, él tenía la fuerza. Mas no entendió que él estaba haciendo y cumpliendo una misión de parte de Dios. Y eso es algo importante entender, iglesia. Todas las cosas se alinean y cumplen los propósitos de Dios. El presidente de Ecuador está a la larga siendo un instrumento en las manos de Dios. Los presidentes de las naciones, los gobernadores, toda autoridad existe porque Dios la da, y Dios permite cierto ámbito de operación, y en ese ámbito de operación se mueven ellos. Nadie puede ir más allá de la autoridad y de la misión que Dios le da. Asiria entonces recibió una misión de parte de Dios, pero no entendió que esa misión venía de parte de Dios. Y él quiso, en su arrogancia y en su altivez, ir más allá de lo que Dios le había dicho. Y entonces Dios lo cortó. Vemos, Isaías compara a Asiria como un bosque frondoso, un bosque verde que tuvo que ser cortado. Y allí aparece entonces Isaías 11, donde dice: ha sido cortado la altivez de Asiria. Yo levantaré una ramita que es el Mesías. Un brote, el Mesías, hablando del comienzo humilde de nuestro Señor. Amén. Entonces, hasta Isaías 12, hasta el capítulo 12,
es la primera sección del libro de Isaías. Vamos a entrar a una siguiente sección del libro de Isaías, donde van a empezar las declaraciones de Dios contra las naciones. Los 12 primeros capítulos que vimos fueron las palabras de Dios hacia Israel y Judá. Pero a partir del capítulo 13 vamos a ver que Dios empieza a referirse a las naciones. Es una nueva sección del libro que va a ir hasta el capítulo 27, del 13 al 27. Dios empieza a declarar su juicio y lo que Él tiene que reclamarle a las naciones. Entonces vamos al capítulo 13 y el título que usted debe tener en su Biblia es Profecía sobre Babilonia, ¿verdad? Profecía sobre Babilonia. Entonces el título del mensaje de hoy es Babilonia, la confusión del orgullo. Babilonia, la confusión del orgullo. Es un título extraño, hasta a mí me pareció extraño, pero tiene mucho sentido conforme vamos a ir viendo. El orgullo produce confusión. Y lo vamos a ver. Babilonia, la confusión del orgullo. Isaías pudo ver que el imperio asirio que había llegado en el tiempo del rey Acaz había llegado a todo su esplendor y su gloria. Isaías pudo ver que Asiria iba a caer en algún momento. Isaías pudo darse cuenta que Asiria, sus días estaban contados. Eso fue lo que vimos en la profecía de Isaías 10. Y años antes, aproximadamente 200 años antes, Isaías profetiza que otro reino se iba a levantar, el reino de Babilonia, el imperio babilónico. Aunque Isaías no vio la gloria de Babilonia, podemos ver que Dios se lo reveló a Isaías, que se iba a levantar un imperio más fuerte que Asiria, llamado Babilonia, y que ese imperio también iba a ser cortado por Dios. Iba a cumplir una misión de parte de Dios y luego de eso iba a ser cortado. ¿Cuál era la misión para Babilonia? La misión para Babilonia era tratar con el pecado de Judá. Asiria, Dios lo levantó para tratar con el pecado de Israel, pero Babilonia se levanta para tratar con el pecado de Judá. Pero eso va a ser 200 años más adelante de Isaías. Eso es lo que, para entender el contexto de la historia. Entonces, Isaías 13 e Isaías 14 son dos capítulos que se enfocan en Babilonia y su rey. Isaías 13 y Isaías 14. Y es tremendo porque como un hombre que no ha visto, es como decir hoy en día, Dios envía una palabra diciendo, se me viene a la mente Bolivia. Bolivia dentro de unos años se va a levantar como una potencia mundial. Nos parecería raro, ¿no? Porque Bolivia, un país pequeño, al igual que Ecuador en este momento, no parecería que tiene ese llamado, ese potencial. Exactamente estaba pasando con Isaías. Isaías empieza a hablar de Babilonia. Pero Babilonia, Isaías, ¿estás seguro? Babilonia es un pueblo sin relevancia. Pero Isaías profetiza que en años más adelante Babilonia se va a levantar como un reino poderoso. Pero asimismo va a caer. Y de eso se trata Isaías 13 e Isaías 14. Entonces, antes de entrar a la sentencia que Dios va a dar contra Babilonia en Isaías 13 y Isaías 14, yo quiero revisar con usted cuál es el asunto con Babilonia. ¿Cuál es el espíritu de Babilonia que colma la ira de Dios? Porque aquí vamos a ver Isaías 13 y 14 es Dios dándole el ultimátum a Babilonia. Pero ¿cuál es el trasfondo? ¿Qué es lo que pasó con Babilonia? ¿Okay? Y para eso vamos a leer Génesis 10 y Génesis 11. ¿Okay? Usted puede leerlo en la pantalla si desea. Génesis 10, Génesis 11. Dice Génesis 10, versículo 8. Babilonia, por cierto, es la segunda ciudad más mencionada después de Jerusalén en la Biblia. Jerusalén es la que más se menciona, está en el primer lugar de menciones. El segundo lugar es Babilonia, la segunda ciudad que se menciona más en la Biblia. Entonces, en Génesis 10 es la primera mención de Babilonia. Génesis 10:8 dice: Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue poderoso cazador delante del Señor.
¿Ok? Delante del Señor significa que no había otro como Él en la tierra. No significa que amaba al Señor. Significa que a los ojos de Dios no había mejor cazador que Nimrod. ¿Ok? Entonces dice, por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Versículo 10. Y el comienzo de su reino fue, léalo conmigo, ¿cuál fue el comienzo de su reino? Babel. Babel es la misma palabra para Babilonia. De hecho, en hebreo, Babel y Babilonia es lo mismo. Dice, el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar, la tierra de Babilonia. Sinar es la tierra de Babilonia, o también se le conoce como Mesopotamia. ¿Ok? El primer rey de Babilonia, entonces, ¿cómo se llamó? Se llamó Nimrod. El primer rey de Babilonia. Y ya Génesis nos habla acerca de este pueblo. En Génesis 11, entonces, el siguiente capítulo de Génesis 10, tenemos el relato muy conocido de la Torre de Babel. Todos, creo que la mayoría ha escuchado sobre la Torre de Babel. ¿Qué significa Babel? Babel significa confusión. Por eso quiero que anote como primer punto, el orgullo produce un espíritu confundido. ¿Ok? Babel, ¿qué significa Babel? Confusión. Diga, Babel, confusión. Primer punto del mensaje, el orgullo produce un espíritu confundido. Y vamos a ver por qué razón. Versículo 1 de Génesis 11. Toda la tierra hablaba la misma lengua, las mismas palabras. Aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Recuerda que le dije, Sinar es Babilonia. Se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Usaron ladrillo en lugar de piedra. ¿Qué desarrollo? No usaron simplemente la piedra, usaron ¿qué? Ladrillo, es decir, cosieron ladrillo. Y asfalto en lugar de mezcla. Era un pueblo en cierta manera desarrollado. Dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Dijo el Señor, he aquí son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua. ¿Cuál es el juicio de Dios al corazón altivo, arrogante? Confusión. Vamos, dice Dios, bajemos y confundamos sus lenguas para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada ¿cómo? Babel, Babilonia. ¿Su significado cuál es? Confusión. Porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y de allí los dispersó sobre toda la faz de la tierra. El mensaje de Babilonia en su fundación es este: nosotros podemos lograrlo. Sin Dios. No necesitamos a Dios, no necesitamos su autoridad. Nosotros podemos hacerlo. Babilonia es el símbolo, es el prototipo, es la imagen de la rebelión orgullosa del hombre contra Dios. ¿Qué es Babilonia? Es la rebelión orgullosa del hombre contra Dios. Babilonia representa el esfuerzo del hombre por él mismo salvar su vida. Babilonia determina salvarse a sí mismo sin necesidad de Dios. Ahora yo le hago una pregunta. ¿No es este el espíritu del sistema en el que vivimos? La gente no considera al Señor. Es más, hay mucha gente que vive muy bien sin Dios. No necesitan de Dios aparentemente. Ese es el espíritu de Babilonia.
Apenas el espíritu de orgullo e independencia tiene cabida en el corazón, la persona empieza a caminar en un estado de confusión. Y usted me va a decir, pastor, explíqueme cómo se manifiesta esa confusión. Mire lo que dice Romanos 2:1-21, pero quiero que lo leamos en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 1:21, dice el texto: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Cuando yo decido dirigir mi vida independiente de Dios e independiente del cuerpo, como lo vimos la semana pasada, cuando yo decido vivir esa vida independiente de Dios y del cuerpo, automáticamente Dios envía un espíritu de oscuridad y un espíritu de confusión sobre nosotros. Por eso es peligroso el orgullo, porque una vez que tiene cabida, la oscuridad y la confusión se apoderan. Es muy serio este asunto y tenemos que discernirlo y entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a llamar lo malo como bueno, y a lo bueno se le empieza a llamar malo. ¿Cuál fue la raíz? Orgullo. Y ese es el sistema en el que vivimos. Esa es la herencia que recibimos de Adán. La herencia pecaminosa es: hey, tú no me tienes que decir lo que yo tengo que hacer. Cada uno, sálvese quien pueda. Cada uno vea su vida, cada uno defina su criterio. Eso es independencia, eso es arrogancia y eso es altivez, y Dios lo desecha. Babilonia simboliza el orgullo del hombre que no da la gloria a Dios. ¿Qué es Babilonia? Es cuando el hombre no da la gloria a Dios. Babilonia tuvo un rey muy conocido que nos sirve de ejemplo para nosotros hoy. Algunos saben de quién se trata, ¿no? Ese rey muy conocido, el rey Nabucodonosor. Este rey y su poder fueron el instrumento que Dios utilizó para disciplinar a su pueblo, Judá, específicamente el reino de Judá y la capital, Jerusalén. Recuerden, Asiria intentó llegar a Jerusalén, pero Dios le puso el límite y no pudo traspasar ese límite a Asiria, porque Dios dijo: Asiria, yo no te llamé para eso. 200 años más tarde se levanta Babilonia, y ese es el instrumento que Dios utiliza para tratar y disciplinar a Judá y a Jerusalén. Vamos a ir entonces al libro de Daniel, que les dije que hablamos, Daniel 1. Daniel 1, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos. A ver, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? El Señor entregó en las manos de Nabucodonosor a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar. ¿Cuál era Sinar? Sinar es Babilonia. Es decir, Nabucodonosor se fue hasta Jerusalén, la sitió, cogió los utensilios de la casa del Señor y se los llevó ¿a dónde? A su tierra, Babilonia. A la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Quién entregó a Judá en las manos de Nabucodonosor? El Señor. Fue Dios. Iglesia, todo lo que tenemos en nuestras manos es porque Dios nos los da. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. El mundo y sus habitantes le pertenecen. ¿Cómo debemos entonces vivir nuestras vidas? No como dueños, como mayordomos, como administradores. El Señor es el que entrega las cosas en nuestras manos. Algo que el Señor quiere que entendamos es aprender a recibir las cosas
siempre con mano abierta y mantener la mano abierta. Porque así como el Señor da, el Señor retira. Por lo tanto, aún esta vida que tenemos, cada segundo de respiración es un regalo del Señor. Y lo que tenemos que cuidarnos, amada iglesia, es vivir cada día, Señor, mi vida te pertenece. Y yo soy un siervo en tus manos. ¿A qué me llamaste? ¿Cuál es tu llamado para mí? ¿Cuál es tu misión? Enséñame a estar siempre en el centro de tu voluntad. De manera que no me rebele ni a izquierda ni a derecha. Porque ese es el pecado del hombre. Todo es por la gracia de Dios. ¿Qué dice Pablo? Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Nada en lo absoluto es porque nosotros teníamos el poder o la capacidad. Dice Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Él es el que lo permite, Él es el que lo hace. Y al final es su gracia. Pablo continúa diciendo allí, pero la gracia del Señor no ha sido en vano conmigo. En otras palabras, dice Pablo, he trabajado fuerte. Pablo dice, fue la gracia, pero yo trabajé fuerte. Pero ahí mismo Pablo dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Eso es lo que necesitamos entender cada día, amada iglesia. Si algo tenemos, si algo podemos hacer, si tenemos una misión en esta tierra, es porque a Él le plació usarnos para su gloria. Amén. La forma en cómo vemos las cosas que tenemos define entonces el espíritu que dirige nuestras vidas. Si reconocemos que todo es del Señor, entonces mi vida va a caminar en la bendición de la humildad. Si yo decido creer la mentira del sistema, es mi fuerza, es mi talento, yo lo hago, yo lo logro, el espíritu de confusión viene. Pero si yo decido caminar en dependencia del Señor y del cuerpo de Cristo, entonces voy a recibir la bendición de la humildad. Esto es lo que dice Proverbios 22:4. Mire lo que dice Proverbios 22:4. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. ¿Quieres riqueza, quieres honor y quieres vida? Camina en dependencia y camina en el temor del Señor. Esa es la recompensa. Por eso, las reprensiones muchas veces del Señor en el área económica son por causa de un espíritu orgulloso. Las reprensiones en el área económica son por causa de un espíritu independiente altivo. Un hombre, cuando está en racha financiera, hay que preguntar si la raíz es el orgullo. Porque la recompensa de la humildad es riqueza, honor, vida. Ahora, no se deje engañar. No toda persona que tiene riqueza significa que es humilde. Porque la mayoría de gente que tiene riqueza y no camina en humildad, eso no falla, no tienen vida. Están en amargura, están en tristeza y dolor. La recompensa es completa. La humildad trae, el temor del Señor trae riqueza, honor, vida. Amén. En uno de sus arranques entonces de confusión, porque Nabucodonosor abrazó el espíritu de orgullo, en uno de sus arranques de confusión, Nabucodonosor mandó a llamar a los magos, mandó a llamar a los encantadores, mandó a llamar a los hechiceros, a los caldeos. El hombre estaba confundido por el orgullo. Mandó a llamar para que le adivinaran el sueño que él había tenido y que lo estaba turbando, para que le dieran su significado. En Daniel 2, vamos a avanzar al capítulo 2 de Daniel. Vamos a leer algunos versículos de estos capítulos en Daniel. Entonces, ¿qué es lo que pide este rey confundido por el orgullo? Porque recuerde, la confusión está asociada al orgullo. Un espíritu orgulloso es un espíritu confundido. Este rey se le ocurre algo inaudito. Él ha tenido un sueño y ese sueño lo está perturbando.
llama a los encantadores, llama a sus magos, llama a sus astrólogos y les dice: quiero que me digan qué fue lo que soñé y que me digan cuál es la interpretación del sueño. Esos hombres quedaron mal parados. Pero rey, dinos al menos el sueño y nosotros te vamos a decir qué significa. No, dice, ustedes me van a decir qué soñé y qué significa. El rey no aceptó eso, no aceptó que él dijera el sueño y ellos la interpretación. Se indignó, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los sabios de Babilonia. Y eso incluía a Daniel y sus 3 amigos. Cuando Daniel se enteró de esto, fue al rey y le pidió tiempo para declarar la interpretación del rey. Miremos la actitud de Daniel según el relato. 2:17, leamos. Daniel 2:17 dice: entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Estos 3 muchachos, paréntesis, Nabucodonosor les había cambiado el nombre: Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Ok? Pero estos son sus nombres en hebreo: Ananías, Misael y Azarías. Verso 18. Fue Daniel, miren lo que hace Daniel, miren lo que hace una actitud humilde en contraste al orgullo de Nabucodonosor. Fue Daniel a la casa e informó el asunto a sus amigos, verso 18, para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces el misterio fue revelado a Daniel. ¡Wow! En una visión de noche, Daniel entonces bendijo al Dios del cielo. ¿Sabes lo que hace el humilde? El humilde pide ayuda. El humilde pide ayuda porque reconoce que depende. Daniel fue a sus amigos a pedir que intercedan y oren con él. Veamos el espíritu humilde de Daniel en su oración de gratitud al Señor. Versículo 20 del mismo capítulo 2. Daniel habló y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder ¿de quién son? Son de Él. Señor, gracias. Mira, Daniel había recibido la revelación, pero él no dijo: es que yo soy inteligente. Es que yo tengo un coeficiente intelectual elevado. Paréntesis. Me voy a caer después. Daniel no se jactó de lo que había recibido. Él bendijo al Señor, porque de Él son la sabiduría y de Él es el poder. Verso 21. Él es quien cambia los tiempos y las edades. ¿En mano de quién están los tiempos? En las manos del Señor. Él quita reyes y pone reyes. Él da sabiduría a los sabios, conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo, lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. A ti, Dios de mis padres, doy gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder. Y ahora tú me has revelado lo que te habíamos pedido, pues el asunto del rey nos has dado a conocer. Esa es la oración de un espíritu humilde. Señor, este trabajo que terminé de hacer hoy, Señor, no fui yo, fuiste tú, Señor Jesús. Y te reconozco, tú eres el que me diste la gracia, de ti vino la sabiduría, de ti vino el poder. ¡Wow! Ese negocio tremendo. Señor, no fue mi sagacidad, fuiste tú que usaste a este vaso. Reconocer al Señor, porque de Él es todo. Luego de esto, Daniel entonces va y se presenta al rey Nabucodonosor. Verso 26. El rey respondió y dijo a Daniel, a quien llamaban Beltsasar. Mira lo que le dice el rey Nabucodonosor: ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Respondió Daniel ante el rey y dijo: en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey. Es decir, mira, rey, nadie en la tierra puede hacer esto.
No hay hombre, no hay carne, no hay sabio, no hay entendido que pueda hacer lo que tú has pedido. Pero versículo 28 dice, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y Él ha dado a conocer al rey lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. Y Daniel empieza a relatar cuál era el sueño. Daniel entonces, con la ayuda del Señor, relata precisamente el sueño que el rey había tenido y le declaró el significado. Sin embargo, en el siguiente capítulo, en Daniel 3, el orgullo de Nabucodonosor le llevó a construir una estatua. Varios entendidos dicen que se podía tratar de una estatua de él mismo. La Biblia no lo dice, pero algunas conclusiones de un grupo de entendidos dice que esa estatua probablemente era una estatua de él mismo, Nabucodonosor. Y el rey empieza a exigir que al sonido de la música todos se postraran y le adoraran. Aquel que no lo haga sería echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Ananías, Misael y Azarías, o también Sadrac, Mesach y Abednego, que son sus nombres babilónicos, se negaron a postrarse ante la estatua. En otras palabras, honramos a los hombres, pero la gloria es solamente para Dios. La gloria no es de los hombres. La gloria siempre será del Señor. Honramos a las personas, les bendecimos, reconocemos lo que Dios hace en las personas, pero toda gloria solo al único, al Señor. La adoración solo al único. Entonces veamos lo que dice el versículo 14, Daniel 3, 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. Miren la soberbia. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? En otras palabras, Nabucodonosor dice: yo soy Dios, y no hay Dios que los libre a ustedes de mis manos. Ese es el espíritu soberbio. ¿Y tú qué te has creído? ¿Que me vienes a decir esto? ¿Y tú qué me vienes a dar este consejo? ¿Pero tú qué sabes? Soberbia, arrogancia, altivez. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Sadrac, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. En otras palabras, nuestra adoración es innegociable al Señor. No hay que discutirlo. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor, ¿qué pasó? Se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrac, Mesach y Abednego. Aquellos que batallan con la ira, con el descontrol en su carácter, raíz, orgullo. Si tienes un problema con tu carácter, es probablemente por una raíz de orgullo. Detectemos la causa y sanaremos esa falla en el carácter, esa debilidad en el carácter. Nabucodonosor, por su orgullo, dice, se llenó de furor, demudó su semblante contra Sadrac, Mesach y Abednego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar. Mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrac, Mesach y Abednego. Los ataron y los echaron en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, con sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Es decir, cogieron toda la ropa que tenían y los amarraron.
Con todas sus ropas los amarraron y los echaron. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. ¿Cómo entraron ellos? Atados. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran tres los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey, echamos a tres. El rey respondió y dijo: mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. ¿Cómo fueron echados ellos? Atados. ¿Y cómo estaban en el fuego? Caminando. Cuando tú caminas en dependencia del Señor, lo único que el fuego quema son las cadenas y las ataduras. Ellos estaban caminando. El fuego no los tocó a ellos, pero quemó, ¿qué cosa? Las ataduras. Se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Es que sí, era un hijo, era el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Entraron atados, los tuvieron que echar, pero ahora ellos podían salir. Salieron y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores, los altos oficiales del rey se reunieron para ver a esos hombres. Cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún olor del fuego había quedado en ellos. No había secuelas. Iglesia amada del Señor, qué poderoso es caminar en dependencia de la cabeza y en dependencia del cuerpo. El fuego no te puede quemar. El fuego no te puede hacer daño cuando caminamos en humildad y en dependencia. Porque Dios protege y salva a los que reconocen su necesidad y dependen. Salmo 34:6, mire lo que dice: este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que lo temen y los rescata. ¿Quién estaba caminando con ellos? El ángel del Señor, Jesucristo mismo, el Hijo de Dios. Sin embargo, el espíritu de Nabucodonosor es el espíritu de Babilonia, un espíritu de orgullo, soberbia y arrogancia. Por eso Isaías 13, vamos a Isaías 13 y anote este punto. Segundo, Dios pone fin a todo espíritu de orgullo, soberbia y arrogancia. Dios le pone fin. Por eso Isaías 13 es esa palabra. Isaías 13 e Isaías 14. Por eso mire lo que dice: profecía sobre Babilonia que tuvo en visión Isaías, hijo de Amós. ¿Por qué es importante que el profeta se identifique? Porque él está profetizando algo que va a pasar en 200 años. Cuando él ya esté muerto, él está profetizando algo que va a pasar. En otras palabras, para que los escépticos no digan: ah, no, es que no lo dijo Isaías, lo dijo algún discípulo Isaías que vio lo que sucedió y por eso profetizó. No. ¿Quién tuvo la visión? Isaías, hijo de Amós. Recuerden que Babilonia no se había levantado aún, pero ya Isaías está viendo que ese imperio que se ha de levantar, así mismo va a caer. ¿A qué me refiero levantar y caer? Porque yo les dije que ya Babilonia existía en el tiempo del Génesis. Me refiero a levantarse como potencia. Ya Babilonia existía como un pueblo, pero un pueblo común. Pero todavía no era una potencia mundial. A eso me refiero. En 200 años recién Babilonia iba a despuntar. ¿Ok?
pero ya la palabra del Señor estaba declarada contra Babilonia. Mire lo que dice, versículo 2. Levantad estandartes sobre la colina pelada, alzad a ellos la voz, agitad la mano para que entren por las puertas de los nobles. Babilonia era conocida como el pueblo de los nobles. Y dice Dios, van a entrar por las puertas de los nobles. ¿Quiénes? Versículo 3. He dado órdenes a mis consagrados, he llamado a mis guerreros, a los que se regocijan de mi gloria, para ejecutar mi ira. En otras palabras, Babilonia, tú que eres cuna de nobles, por tus puertas van a entrar mis siervos y que van a ejecutar mi ira contra ti. Ruido de tumulto en los montes, verso 4, como de mucha gente. Ruido de estruendo de reinos, de naciones reunidas. El Señor de los ejércitos pasa revista al ejército para la batalla. ¿Quiénes? Dice, verso 5, vienen de una tierra lejana, de los más lejanos horizontes. Dios va a levantar a un imperio más poderoso que Babilonia. Ese imperio son los medos persas. Dios va a levantar al reino de los medos persas para acabar con Babilonia. Por eso es que dice de los lejanos horizontes, porque para los judíos Media y Persia estaban bien lejanos, pero Dios dice, a ese imperio lejano lo voy a llamar para que acabe con Babilonia. El Señor y los instrumentos de su indignación para destruir toda la tierra, porque el espíritu de Babilonia se regaría por toda la tierra. Ese espíritu de orgullo, ese espíritu de jactancia, soberbia contra Dios, era sobre toda la tierra. Y Dios va a levantar un ejército de una tierra lejana que se encargará de destruir la gloria de Babilonia. ¿Sí se dan cuenta cómo Dios levanta imperios para sus propósitos? Se levantó a Siria, ya Siria juzgada por Dios. Luego se levanta Babilonia y ya ahora Babilonia le dice, se va a levantar después de ti otro reino, los medos persas, que van a acabar contigo por tu arrogancia y tu altivez. Dios ha decretado su juicio ya contra el espíritu de Babilonia. A partir de aquí, los versículos que vamos a leer, muchos entendidos conectan el pasaje a continuación que vamos a leer con lo que se decreta en Apocalipsis 17 y 18, que es el juicio contra la gran ciudad de Babilonia en los tiempos finales. Es decir, hay esta postura de que estos versículos que vamos a leer aún tienen cumplimiento futuro. Dice el versículo 6, gemid porque está cerca el día del Señor. Vendrá como destrucción del Todopoderoso. Aquí es la palabra Shaddai. El Shaddai vendrá, el día del Señor vendrá como destrucción. Por tanto, todas las manos se debilitarán. En otras palabras, las manos fuertes de Babilonia, la fuerza de la que el orgulloso se jacta, se irá de repente. El corazón de todo hombre desfallecerá. Se aterrarán y dolores y angustias se apoderarán de ellos. Como mujer de parto se retorcerán. ¿Se imaginan a la gloriosa Babilonia retorciéndose, dice, como mujer en parto? Así va a ser la aflicción que iba a venir sobre este imperio orgulloso. He aquí el día del Señor, versículo 9, viene cruel con furia y ardiente ira para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. ¿Cómo va a ser el juicio contra Babilonia? Las estrellas del cielo, van a haber fenómenos astronómicos. Las estrellas del cielo dejarán de dar su luz, la luna no irradiará. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré, lea conmigo versículo 11, la segunda parte, pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Haré al mortal más escaso que el oro puro. En otras palabras, Babilonia, no va a haber hombres en ti. Así como es de escaso el oro, así de escaso van a ser las almas que habiten en ti. Verso 13, por tanto haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira. Y será como gacela perseguida
o como ovejas que nadie reúne. Cada uno volverá a su pueblo, cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado, traspasado será. Cualquiera que sea capturado, caerá a espada. También sus pequeños serán estrellados delante de sus ojos. ¡Wow! Serán saqueadas sus casas y violadas sus mujeres. He aquí, incitaré contra ellos, contra Babilonia, a los medos. Ahí está el siguiente imperio que se va a levantar. Que no estiman la plata ni se deleitan en el oro. Con arcos barrerán a los jóvenes. No tendrán compasión del fruto del vientre, ni de los niños tendrán piedad sus ojos. Iglesia, ¿ves tú un monumento a la altivez y al orgullo? Déjame decirte, no permanecerá por mucho tiempo. Pronto será derribado y cortado. Y quiero que anote este tercer punto. El orgullo termina siendo la habitación de los demonios. El orgullo termina siendo habitación de los demonios. Versículo 19, Isaías 13. Y Babilonia, hermosura de los reinos, gloria del orgullo de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Nunca más será poblada ni habitada de generación en generación. No pondrá tienda allí el árabe, ni los pastores harán descansar allí sus rebaños, sino que allí descansarán ¿quiénes? Escuche, ponga la atención, subraye ese término, los moradores del desierto. ¿Quiénes son los moradores del desierto? Son los demonios, son las fieras, vamos a verlo. Y llenas estarán sus casas de búhos. La palabra en hebreo connota animales aulladores. Verso 22, continuando el 21. También habitarán allí los avestruces y allí brincarán las cabras peludas. En alguna de sus Biblias, si usted tiene otra traducción, usted va a leer que dice demonios cabríos. Porque la palabra en hebreo dice habitarán allí demonios cabríos. Aullarán las hienas, animales aulladores, en sus torres fortificadas y los chacales en sus lujosos palacios. Está próximo a llegar su tiempo y sus días no se prolongarán. La sentencia contra Babilonia es esta: que su tierra será lugar para las fieras del desierto, los que gustan de los lugares de soledad y de cabras peludas, demonios. El orgullo es uno de los pecados más horrendos porque abre puerta a los demonios. Cada vez que damos lugar al orgullo, estamos dando paso a que demonios nos opriman. Vale aclarar que un creyente hijo de Dios no puede ser poseído por demonios porque es posesión de Dios. Alguien que es hijo de Dios no puede ser poseído porque es posesión de Dios. Eso quiero explicar. Al ser posesión de Dios, al ser templo del Espíritu Santo, un cristiano no puede ser poseído por demonios. Sin embargo, un creyente sí puede estar siendo oprimido. Escúcheme, son dos palabras diferentes. El no creyente puede estar poseído por demonios, porque al ser un inconverso, él es un hijo de ira y Satanás tiene dominio sobre esa persona. Pero el creyente que no trata con el orgullo puede ser oprimido, no poseído, oprimido por demonios. Posesión, ¿qué significa? Posesión significa control completo, control espiritual completo. Los demonios pueden poseer a alguno que no es salvo, pero opresión significa una influencia de demonios en el alma. Eso es importante. La opresión es demonios
influenciando en el alma. Espíritus del mal influenciando en el alma. Espíritus malignos. Y eso sí puede pasar con los creyentes. Por ejemplo, cuando no perdonamos a aquellos que nos han hecho daño, en realidad es porque el orgullo nos ha cegado, llevándonos a aceptar la mentira que esa persona no merece nuestro perdón. Y Jesús dice que los demonios entonces están listos para ir a esa persona y atormentarla. Los verdugos. Por eso, mucho cuidado con el orgullo. Iglesia, yo quiero cada vez que vayamos viendo esto. Y esto es un mensaje que el Señor me predica a mí mismo. Hace años atrás, recuerdo hace unos 4 años atrás, en un presbiterio profético, el Señor me dio una palabra respecto a esto, bien así, bien contundente. El Señor me bendijo, me habló, pero me dijo, ten cuidado con el envanecimiento. Diego, ten cuidado con el orgullo. Porque el día que el orgullo y el envanecimiento hayan lugar en tu corazón, todo se acaba. Por eso yo le pido a usted, amada iglesia, una de las mejores oraciones que usted puede hacer por su siervo, por sus pastores, por los líderes. Padre, guárdalos de todo envanecimiento. Guárdalos de todo orgullo. Porque ese es el mal con el cual luchamos muchas veces. Pensar que fuimos nosotros. O pensar que nosotros podemos. Muchas veces hay pastores como el caso que les mencioné la vez pasada, el domingo pasado, de este predicador famoso. Hay muchos pastores que por tanta actividad dejan de estar tiempo con Dios en su palabra, en oración. Eso es orgullo, porque él dice, yo puedo hacer ministerio sin depender de Dios. Y tenemos que tener cuidado con eso. Escuchaba a un pastor hablar de este chiste diciendo, se bajaba el pastor de predicar, ¿no? Y dice que un hermano se le acerca, dice, pastor, qué buen mensaje, pastor. Y el pastor dice, no, hermano, fue Dios, no fui yo, fue Dios. No, pastor, no fue tan bueno como para que sea de Dios el mensaje. Si era de Dios, no. Su mensaje fue bueno. Una falsa humildad. Fue Dios. No, pastor, no fue tan bueno como de Dios. Vamos a regresar a Daniel 4, ¿ya? Daniel 4. Nabucodonosor llegó a tener un nuevo sueño, al cual Daniel le dio su significado. Pero este sueño le mostraba a Nabucodonosor la grandeza que había logrado, pero al mismo tiempo, cómo Dios lo iba a humillar, hasta que él reconociera que Dios es el que gobierna sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Veamos cómo Nabucodonosor no habló humildemente, habiendo recibido este sueño, habiendo recibido la interpretación que se la dio Daniel. Nabucodonosor no habló humildemente, sino con arrogancia. Verso 29. 12 meses después, Daniel 4, 29. 12 meses después, paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Supongo que él estaba paseando por los jardines de Babilonia, famosos, considerados una de las maravillas del mundo antiguo. Y Nabucodonosor estaba contemplando, wow, ¿no es esta la Babilonia que yo he edificado? Con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad. Y el verso 31 dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando una voz vino del cielo, Rey Nabucodonosor, a ti se te declara,
El reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como al ganado, y 7 tiempos o 7 años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. ¿Ok? Altivo, no quieres reconocerlo. Te lo voy a quitar hasta que reconozcas que yo, el Señor, gobierno y yo doy a quien me place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como las de las aves. La semana pasada leíamos Proverbios 18:12, que dice que antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo. ¿Qué viene antes de ser destruido el hombre? Un corazón altivo. Pero a la gloria, dice, precede la humildad. ¿Y sabes qué, iglesia? Yo te tengo una noticia. Jamás haya condenación en mi exposición, porque siempre está la gracia del Señor. Quiero decirte, Dios puede restaurar el corazón del hombre más orgulloso. El verso 34 dice: pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Ahora sí reconozco que su dominio, es decir, su gobierno, es un gobierno eterno. Y su reino permanece de generación en generación. Miren que sigue diciendo este hombre: y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, pero Él actúa conforme a su voluntad. En el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Nabucodonosor ahora reconoce que Dios es Dios y nadie puede cuestionarlo. ¿Qué pasó? Verso 36: en ese momento recobré mi razón. De su estado de confusión vino nuevamente la razón a Nabucodonosor. Y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino. Y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme. Y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Aunque la caída haya sido fuerte, y aunque la caída haya sido estrepitosa, yo quiero decirte, si tú te humillas ante el Señor puede darte aún mayor gloria que la que tuviste antes. Para la gloria de su nombre. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Gracias, Padre, por tu palabra. Porque hay gracia para el humilde. Y aunque hayamos caído, Padre, tú restauraste al orgulloso Nabucodonosor. Tú restauraste al orgulloso Diego. Y tú puedes restaurar a cualquier orgulloso que se humilla ante ti, Señor Jesús. Iglesia, ahí inclinado su rostro. Génesis 11, ¿se acuerdan que vimos cómo inició Babilonia? Con un pueblo que se rebeló contra Dios. Génesis 11 declaraba el comienzo de Babilonia y su rebelión orgullosa. Pero escuche esto. Génesis 11 es el inicio de la rebelión orgullosa. Pero Génesis 12
nos empieza mostrando a un hombre que renunció a Babilonia y a su seducción orgullosa. El Señor le dijo a Abraham: vete de Babilonia, de entre tus parientes, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Iglesia, el padre de la fe renunció a la seducción orgullosa de Babilonia. El llamado de Dios es un llamado a la humildad. El llamado que el Señor te hace hoy, amigo, amiga, joven, señorita, el llamado que el Señor te hace es a renunciar a la vida independiente sin Dios y abrazar una vida que camina en estrecha dependencia de Dios y de los miembros que conforman el cuerpo. El orgulloso es cortado, el orgulloso es abatido hasta que reconoce que solamente Dios es el que gobierna. Pero los siervos que en verdadera humildad se deleitan en la voluntad de Dios y en su verdad, mira lo que dice 1 de Juan 2: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ese mundo, ese orgullo, esa altivez pasa, y también sus pasiones, porque la arrogancia tarde o temprano termina. Pero el que hace la voluntad de Dios, aquel que se deleita dependiendo de Él, permanece para siempre. Oh Jesús, tú dijiste: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Tratar de salvar mi vida sin Dios es cuando yo defino qué es felicidad, qué es éxito. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús. Hoy abrazamos una sola definición de felicidad: depender de ti, Señor. La felicidad no es una persona, la felicidad no son mis criterios, la felicidad no es lo que el mundo define que es felicidad. Felicidad eres tú, Señor. El que quiere salvar su vida con sus criterios termina perdiéndola, pero aquel que entrega su vida en dependencia y en humildad, ese gana la vida. Padre celestial, hoy como iglesia, en el nombre de Jesús, nos humillamos. Toda situación en el corazón o en la vida de los hermanos aquí presentes, descalabro financiero, enfermedades, problemas familiares, relaciones familiares complicadas, rotas, parejas matrimoniales sufriendo. Hoy en el nombre de Jesús detectamos la causa: orgullo. En el nombre de Cristo Jesús, todo orgullo lo rendimos a los pies de Jesús. Y diga conmigo, iglesia: Señor Jesús, de ti dependo. Tú defines felicidad, tú defines éxito, y es depender de ti. Quiero alegrarme, quiero gozarme, dependiendo de ti cada día, dependiendo de tu palabra, dependiendo de lo que tú me hablas cada día. No quiero vivir mi vida independiente, quiero vivir sentado a tus pies, escuchando de ti, escuchando tu voz. Gracias, Señor. No más orgullo, altivez ni rebelión, porque tú abates al soberbio, pero das gracia a los humildes. En Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Amén.